Dios te bendiga, te saluda tu hermano en Cristo, Elder Figueroa, y quiero compartirte algo profundamente interesante e importante para tu vida. En Hebreos capítulo 1, verso 9, en el nombre de Jesucristo, dice la Escritura: amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. Sabemos que hay diferentes tipos de contaminación, entre ellas transgresión, pecado e iniquidad. La transgresión es una falta en el cuerpo, el pecado es algo ya del alma, es una contaminación en el alma, pero la iniquidad es una terrible contaminación que es ya espiritual y que de hecho hasta busca contaminar las siguientes generaciones. La iniquidad también es una potestad, incluso tiene varios nombres, entre ellos la maldad y la muerte. Y es el último enemigo a vencer. Y en Ezequiel 28, verso 15, uno puede observar cómo desde el principio, de hecho antes de que se operara o se viera desarrollar lo de Génesis 1, ya se mira en Ezequiel 28, verso 15, cómo trastornó, cómo logró derribar a un querubín. O sea que la iniquidad es tan negativamente influyente que no solo trastocó la vida de aquel querubín, sino que lo derribó, y consigo él se llevó también la tercera parte de los que estaban allá en el cielo. Entonces podemos ver que la iniquidad es un asunto que hay que prestarle mucha atención. La Biblia registra cómo trastocó tremendos hombres de Dios y aún llegó a generar muerte de manera masiva. Pablo sabía que en su época ya estaba en acción el misterio de la iniquidad y profetizó. Incluso él dijo acerca del inicuo que iba a operar con todo engaño de iniquidad. Está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 al 10. Y dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces el apóstol Pablo identificaba que desde su época ya operaba ese movimiento de iniquidad. De hecho es más antiguo que el apóstol Pablo, pero él lo identificaba en su época y profetizó que en un futuro que todavía no se ha cumplido se va a manifestar un inicuo que por obra de Satanás con todo engaño de iniquidad va a desarrollar una cosa terrible para los que se pierden. Pero también la Biblia habla de Elí, donde aparece en un texto donde se observa cómo la iniquidad trastocó su ministerio, su familia, y finalmente fue cortado por Dios. Pero vamos a ver cómo fue esa iniquidad, porque incluso hay gente que está practicando exactamente lo que hizo este hombre llamado Elí y lo ven tan normal, pero cuando uno revisa en la Biblia se da cuenta que son cosas que en realidad es iniquidad. Primera de Samuel 3, 12 al 13 dice la Escritura: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Subraya eso, por la iniquidad que él sabe. O sea que la iniquidad llega incluso a insensibilizar el corazón. Y sigue diciendo: porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No reprendió a sus hijos, se hizo la vista gorda y siguió, entre comillas, sirviendo a Dios. Debemos aborrecer la iniquidad, pero para eso se requiere tener un alto compromiso con Dios. Las consecuencias las vemos en la vida de Elí, un hombre con ministerio, un hombre que estaba llamado a tiempo completo, pero que fue trastocado él y su familia y finalmente fue cortado. En la vida de Balaam también lo podemos ver, y 2 de Pedro 2:15 al 16 dice la Escritura: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La iniquidad involucionó tanto a Balaam que de profeta pasó a ser un adivino. Pero lo impresionante es que en la contratación de iniquidad que él aceptó, Dios tuvo que intervenir y convertir su maldición en bendición. La iniquidad tiene un peso terrible, pero Dios lo puede detener, por supuesto. Ahora, lo tremendo es que lo que la iniquidad no pudo hacer incluso con la maldición,
de Balaam, que Dios de hecho convirtió en bendición. La maldición que él llevaba, Dios la convirtió en bendición. Ahora, cuando uno puede ver eso, puede darse cuenta que la iniquidad es peligrosa, pero también la fornicación es peligrosa. Es peligrosa porque de alguna manera la fornicación llegó a matar a la gente que no mató la iniquidad por medio de aquel profeta que se estaba prestando para una situación ahí tremenda. Pero cuando uno mira esto, se puede dar cuenta que también aparece un hombre en la escritura llamado Acán. En el libro de Josué 22, verso 20, dice la Biblia: ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema? Mira la iniquidad de este hombre llamado Acán. Y dice la Biblia: y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Acán cometió iniquidad por avaricia. La iniquidad arrastró a su familia por llevar cosas robadas a su casa. Y la avaricia aquí fue tan tremenda que lo llevó a robarse un manto babilónico entre una plata y un oro también que describe la Biblia, pero esto nos deja ver que al robarse un manto babilónico se estaba cubriendo, y todo esto es iniquidad, ese es el producto de la iniquidad, estaba cubriéndose con una confusión religiosa cuando tenía la cobertura del Dios Todopoderoso, su palabra y todo el esquema de servicio al Dios vivo, y estaba a punto de llegar a la tierra prometida con Josué y el pueblo, cuando la avaricia lo condujo a una acción inicua a tal grado que terminó lapidado él y su familia. Tú podrías estar a punto de llegar a la tierra prometida y la avaricia podría estarte poniendo tropiezo para que caigas en una iniquidad terrible y no alcances lo que Dios tiene para tu vida. Pero aún la Biblia habla de cómo la idolatría, te estoy poniendo algunos ejemplos y algunos de estos quizás pueden ser correctivos o preventivos en tu vida, pero hay un elemento más que la iniquidad maneja como herramienta, y en Éxodo 25 dice: no te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, aquí podemos ver que la idolatría es iniquidad también, y ahora en día mucha gente se ha acostumbrado a tener imágenes idolátricas, y ya incluso hay cristianos evangélicos que han dejado de señalar, han dejado de reprender, han dejado de redarguir con la palabra de Dios, han dejado de hacer el trabajo que Dios nos ha enviado, porque incluso se han acostumbrado muchos, los que lo practican y los que han reprendido por generaciones se han calmado, pero son iniquidades que contaminan ciudades incluso. Ahora, dice Dios en su palabra, habla del castigo de la iniquidad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, es una situación delicadísima porque la iniquidad de idolatría puede llevar una contaminación generacional. También podemos ver que incluso Mical, siendo hija de un rey, ella tuvo un ídolo, lo sabía, y también conocía de los asuntos ministeriales del pueblo de Israel, porque era hija de un rey, no era ignorante, y practicó la idolatría en medio del pueblo de Israel. La hija de un rey, qué tremendo. La avaricia es idolatría, dice la Biblia. Entonces, de alguna forma podemos darnos cuenta que la idolatría no solamente se especifica con el hecho de tener un objeto al que se le rinda culto o veneración, sino que también la avaricia, la Biblia dice que es idolatría, y esas cosas pueden conducir precisamente a la iniquidad, lo cual genera muerte y es una contaminación espiritual. Ya al inicio expliqué que hay contaminación en el cuerpo, en el alma, pero la iniquidad es una contaminación en el espíritu. De Judas se dice en Hechos 1:18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Oiga qué tremendo. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Lo que Judas hizo fue vender al Señor Jesús. Eso es una iniquidad que en esta época muchos la están cometiendo. Por sexo, por alcohol, por dinero, por influencia, por venganza, por poder, por placeres, por cuántas cosas. Están vendiendo al Señor Jesucristo. Lo están intercambiando. Este lo intercambió por plata, pero hay gente que intercambia a Jesucristo por esos elementos que te acabo de mencionar que son pecaminosos. Eso es iniquidad. Y eso se parece mucho a lo que también hizo Esaú, al cual Dios aborreció, y Esaú cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Hizo un intercambio. O sea, esos intercambios son
iniquidad, porque se está cambiando lo de Dios, lo alto, lo santo, por cosas que no tienen valor. Tremendo. Ahora, ¿cuál es la solución? Ya te he venido hablando los contaminantes, los efectos, sus desarrollos, cómo han operado, pero ¿cuál es la solución? En Tito 2, verso 13 y verso 14, dice la Escritura: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces aquí podemos darnos cuenta que Jesucristo es la salida. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Recuerda, hay contaminación en el cuerpo, que es transgresión; en el alma, pecado; pero cuando es en el espíritu, es iniquidad. Y la iniquidad es más profunda. Derribó a un querubín y está derribando familias, ministros, a tremendos líderes de alabanza, hombres de Dios con comisiones, con asignaciones fuertes, porque han visto procesos comunes. Y realmente la Biblia hoy nos deja ver, aún este día de hoy la Biblia deja ver que son cosas de iniquidad. Y te puse algunos ejemplos, quizás si escudriñas más en la Biblia vas a encontrar más, pero la solución es Jesucristo. Y agrego todavía esto: está escrito, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es Jesucristo la salida. Habla con Él, cuéntale tu situación, ahí en lo secreto, habla con el eterno Dios, arrepiéntete, lo cual es cambio y apartarse de esa obra de iniquidad, y seguramente verás días buenos. Dios te bendiga rica y poderosamente.